Buenas tardes, soy Daniel Villegas, director del ISA Institute. Hoy me acompaña el coronel Ángel Gómez de Ágreda, ubicado actualmente en Seúl. Aunque la mayor parte de personas probablemente le conocen, no solo por su trayectoria en las Fuerzas Armadas españolas, sino también porque ya hemos dado alguna masterclass anteriormente. Ángel es analista de vocación y con una importante vocación por la divulgación, tanto como profesor a nivel académico como escritor e impartiendo docencia no solo en LISA Institute, sino también en otras entidades y universidades. Todo ello, lo bueno de su perfil es que es eminentemente multidisciplinar, híbrido y, como me gusta que siempre dice, un generalista vocacional. Lo importante, no voy a reincidir en su currículum porque ya lo explicamos de forma exhaustiva en la primera masterclass, pero mencionar que tiene una experiencia profesional de 40 años en las Fuerzas Armadas, tanto en puestos de gestión como de análisis geopolítico y relacionados. Y mencionar que en la actualidad es agregado de defensa en la Embajada de España en Seúl, en Corea del Sur, que es uno de los puntos, como sabéis, geoestratégicos donde las grandes potencias están cada vez más poniendo el foco. Mencionar también que en el ámbito divulgativo Ángel es autor de Mundo Orwell, Manual de Supervivencia para un Mundo Hiperconectado, de radiante actualidad, de la editorial Ariel, así como profesor del ISA Institute en el Máster Profesional de Analista de Inteligencia y del próximo Máster Profesional de Analista Internacional y Geopolítico, con inscripciones abiertas en lisainstitute.com. Ángel, como siempre, un verdadero placer estar hablando contigo hoy. Bienvenido. Pues muchas gracias, bien hallado Daniel, y a todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de dónde estéis cada uno. Pues sí, tenemos gente alrededor del mundo, así que es pertinente. El título de esta masterclass es ¿Cómo analizar conflictos geopolíticos? Al final, ponerle título a algo tan multidisciplinar y digamos que toca tantos temas de forma tangencial es muy difícil sintetizar en 4 palabras lo que vamos a hablar hoy, pero para que os hagáis una idea, la estructura de esta masterclass consiste, en primer lugar, en sentar una base conceptual sólida sobre la temática. Posteriormente, el coronel pasará a compartir una presentación donde nos explicará el panorama geopolítico, los factores y variables clave, los principales actores que conviene analizar, así como un cierto análisis prospectivo de hacia dónde puede ir el mundo y qué recursos son y serán más estratégicos. Al final realizaremos una sesión de preguntas y respuestas que podéis desde ya ir formulando a través del apartado de preguntas y esta es un poco la estructura para que conozcáis el índice. Empezando ya por lo importante. Ángel, ¿qué es la geopolítica y qué son los conflictos geopolíticos? Bueno, hay muchas definiciones de geopolítica. A mí me gusta decir que es simplemente el estudio de las relaciones entre los distintos actores a nivel mundial. Hace unos años podíamos estar hablando de las relaciones entre estados condicionadas por la geografía. Pero es que ahora mismo en los ámbitos geográficos se ven muy trascendidos, con lo cual ya no podemos únicamente centrarnos en la parte geográfica. Y por otro lado, hay actores no estatales que tienen una importancia muy grande en las relaciones internacionales y por lo tanto que están jugando un papel muy importante en la geopolítica. Dentro de eso se producen conflictos entre estos actores, no necesariamente estados, no necesariamente conflictos simétricos de estados contra estados o empresas contra empresas o de particulares, incluso con particulares. Entonces, al final es un poco la comprensión del entorno internacional en el cual nos movemos y de la dinámica que lleva a esos conflictos y que al final se mueve a lo largo de los conflictos y lleva a una solución. El mundo es básicamente dialéctico, es un mundo inestable, es un mundo en el cual estamos en permanente evolución y los conflictos son parte de esa evolución de los humanos. Unas veces son violentos, otras no. Entonces, creo que cada vez el ámbito de la geopolítica se está ampliando más en ese sentido y abarca más campos. Porque entran nuevos actores, ¿no? Cada vez quizá más cantidad. Antes había menos actores que influían en la gobernanza global y ahora está como mucho más diversificado, ¿no?
no solamente en cuanto a la cantidad, sino en cuanto al tipo de actores. La geopolítica antes podía limitarse a saber de política, de geografía y de historia, si quieres. Ahora mismo tenemos que aprender, o es muy importante, la psicología, la sociología, la antropología, la economía, evidentemente, la tecnología. Entonces, digamos, se ha vuelto, el mundo no es que se haya vuelto más complicado, es que se ha vuelto más complejo, intervienen muchos más factores y muchos más actores. Partiendo de esta base, ¿qué diferencia existiría entre dos conceptos que en ocasiones se utilizan de forma similar, como es la geopolítica y la geoestrategia? Bueno, la geoestrategia, en mi opinión, es simplemente la forma de operacionalizar, digamos, la geopolítica. La geopolítica es un estudio conceptual, un estudio teórico. La geoestrategia es la forma en que esos actores aplican sus conocimientos de geopolítica para conseguir una ventaja en el conflicto o en la relación con otros actores. Entendido. Aunque a posteriori de la presentación habrá preguntas probablemente relacionadas con el nuevo concepto estratégico de la OTAN a raíz de la cumbre que está sucediéndose estos días en Madrid y de otros temas relacionados, ¿por qué dirías que es tan clave para la ciudadanía, pero sobre todo también para las empresas, para las instituciones públicas, comprender la geopolítica, entender los conflictos geopolíticos y también definir una geoestrategia para ver cómo abordar todos esos factores que vienen? Pues en primer lugar, porque, como hemos dicho, los actores de la geopolítica ya no son solamente los estados, sino que son las empresas y las personas individuales, las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que podemos notar. Y por lo tanto somos parte de ese juego geopolítico y necesitamos comprender estas acciones. Pero no solamente eso, es que cada vez más la confrontación entre estos actores, entre los principales actores, está permeando en sus consecuencias a la vida cotidiana de todos. Antes, la capacidad que tenían los estados o los grandes actores para influir en la vida individual de cada una de las personas, salvo en un conflicto armado en que se diera en el territorio, era bastante limitada. Ahora mismo, el hecho de que haya una confrontación, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, nos lleva a que puedas tener acceso a determinadas tecnologías o no puedas tener acceso. Entonces, está afectando a tu vida cotidiana, está afectando a las inversiones que puedes hacer, está afectando al mercado al que vas a poder llegar. Y por lo tanto, nos está afectando no solamente desde el punto de vista estratégico, sino en el día a día. Y desde el punto de vista ya profesional, al final, LISA Institute somos una entidad de formación y certificación profesional en estas materias. ¿Crees que cualquier tipo de analista, independientemente de su especialización, ya sea más en el ámbito analista económico, analista político, en el ámbito de la tecnología, de la seguridad, cualquier tipología de analista, tendría que tener ese vector, esa capa, ¿no?, de análisis geopolítico dominada para poder entender el contexto y perspectiva? Depende del nivel que se vaya a mover. Evidentemente, si es un nivel muy local, si es un nivel muy táctico, si es un nivel muy de actuación concreta, pues posiblemente se pueda desenvolver bien manteniéndose en una capa técnica, en una capa concreta, digamos, sectorial, si quieres llamarlo así. En el momento que quieres realmente sacarle partido a la información que tienes que ser capaz de juntarla con otro tipo de información, con información de otras disciplinas. Para casi cualquier cosa, ¿no? Evidentemente, un analista de mercados va a necesitar no solamente un conocimiento económico, sino va a necesitar un conocimiento político, va a necesitar un conocimiento sociológico para saber qué es lo que está pasando y cómo le pueden estar afectando todas estas mareas que se están produciendo, ¿no? Luego yo creo que una base de geopolítica es necesaria para todos. La prueba es que es necesaria para realmente entender las noticias que leemos o que vemos en televisión todos los días. Y eso es fundamental, ya sea para ejercer el voto, ya sea para
escoger a qué movimiento nos sumamos o qué ideología conformamos, ¿verdad? La única forma de ser libre es estar informado, es tener criterio, ¿no? La libertad consiste en elegir. Si no eres capaz de saber entre qué estás eligiendo, pues no puedes ser libre. Estás, pues, al final ejecutando actos aleatorios de decidir entre una cosa y otra, pero no estás eligiendo realmente. Y por lo tanto, el conocimiento es una parte fundamental de nuestra libertad y por lo tanto de nuestra humanidad. Fenomenal. Pues habiendo sentado esta base, si te parece, pasamos a la presentación que hemos preparado. Ya puedes compartir el PowerPoint en pantalla completa. Pues creo que está ahí. Sí. Si me confirmas que lo tenéis. Confirmado. Vale. Muy bien. Pues, bueno, pues con tu permiso, entonces, empezar por decir que, bueno, todo lo que voy a comentar, todo lo que he comentado y lo que voy a comentar es a título evidentemente particular, académico y en absoluto ni vinculado a mi profesión, ni vinculado a mi puesto en este momento en la organización. Si bien es cierto que evidentemente pues, muchas de las cosas que voy a comentar proceden de esta experiencia de 40 años y de esos estudios que he ido haciendo durante todo este tiempo. Vamos a ver esto. Bueno, vamos. Bueno, geopolítica. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de geopolítica es que vamos a hablar de geografía y de política y por lo tanto vamos a hablar de personas. Con lo cual, cualquiera que no entienda la geografía, cualquiera que no entienda la historia, cualquiera que no la conozca, cualquiera que no entienda a las personas, pues probablemente será incapaz de hacer un análisis geopolítico medianamente serio. De hecho, hay muchas cosas que no se explican ni siquiera por el comportamiento de los estados en su conjunto o por el comportamiento de las sociedades en su conjunto. Hay muchas veces muchos actos que vemos en política que tienen que ver con decisiones absolutamente personales, que tienen que ver casi siempre con los egos de aquellos que las están tomando. Por lo tanto, dejar de lado el aspecto psicológico, dejar de lado el aspecto más personal de las decisiones no nos lleva a nada. El mundo, como decía hace un momento, es mucho más complejo. Complejo implica que hay muchos más factores que intervienen, muchos más actores de lo que era hace unos años. Cuando el mundo era rojo y azul, cuando el mundo estaba dividido en bloques, era pues, relativamente sencillo hacer un análisis geopolítico. Era simplemente buscar quién estaba presionando para hacer qué. El problema es que pues, el mundo desde entonces ha cambiado mucho. Hemos pasado de esa bipolaridad a una unipolaridad, a una posible apolaridad. Y no sabemos si estamos avanzando o no vamos a descubrir todavía si estamos avanzando hacia una nueva bipolaridad, una tripolaridad o a mantener esa apolaridad en el mundo. No es la primera vez que pasa en la historia, pero se dan circunstancias muy distintas en este caso. Sobre todo tiene mucho que ver también con la tecnología, con el uso de la tecnología. La parte geográfica la vemos en el momento. Vamos a empezar por la parte humana. Vamos a ver dónde vivimos. Vivimos fundamentalmente en las zonas que aparecen en rojo, sobre todo. Si nos damos cuenta, vivimos prácticamente en Asia, o buena parte de la población vive en Asia. Es más, no estamos igualmente distribuidos en toda la masa, ni siquiera en cada uno de los países, sino que vivimos mayoritariamente en ciudades. Alrededor del 60% de la población mundial vive en ciudades, pero no solamente eso, sino es que estas ciudades tienen un peso negativo tanto en la economía como en la capacidad de decisión de los países, que es muchísimo mayor incluso que la población que tienen. Para ser más concretos, hay más gente que vive dentro de este círculo que la que vive fuera de él. Yo estoy ahora viviendo dentro de este círculo en Corea del Sur y evidentemente cuando estás aquí
te das cuenta mucho más allá de los tópicos, ¿no? que se puedan imaginar. Te das cuenta de la importancia de la concentración de talento, de la concentración de mano de obra, de la concentración de esfuerzos, sobre todo en sociedades de tipo confuciano, como las que hay en esta parte del mundo, en la que está todo muy jerarquizado y, por lo tanto, las economías y todos los esfuerzos están muy dirigidos. El hecho de que se dé esta concentración de personal, Seúl es una ciudad de 26 millones de habitantes, implica una capacidad enorme de trabajo, una capacidad enorme de producción que no se tiene en otras partes del mundo que no están tan centralizadas. Pero tenemos que tener en cuenta que esto es algo cambiante. Asia siempre ha sido un continente más poblado, pero tenemos que pensar en que para finales de siglo habrá prácticamente tanta población en África como en Asia. Eso es algo que pues ahora mismo nos resulta muy difícil de imaginar, entre otras cosas porque la población de África se está doblando cada 30 años. Es decir, de aquí a final de siglo se va a multiplicar pues, por 8, porque si cada 30 años la doblamos, será por 2, por 4, por 8, prácticamente vamos a tener 7 veces más población de la que hay ahora en África. Evidentemente esta población no se va a quedar únicamente en África. Evidentemente esta población no va a vivir con los recursos de África y evidentemente muchos de los recursos que ahora hay en África y que otras poblaciones están utilizando van a dejar de poder utilizarlos porque esa población va a hacer uso de esos recursos. Con lo cual, este cambio demográfico que no estamos viendo, nos estamos preocupando a lo mejor de migraciones de mucha menor entidad, este cambio demográfico es lo que va a marcar, sin lugar a dudas, esto y el cambio climático es lo que va a marcar el futuro de lo que queda de siglo en todo el mundo. Y lo podemos ver como queramos. Este mapa no está al revés, este es el mapa oficial de Australia, este es el mapa mundi oficial de Australia. Visto desde Australia, España está en una esquinita del mundo. América está al otro lado de un continente, al otro lado de un océano enorme que resulta pues, prácticamente infranqueable. Es curioso ver a mis compañeros sudamericanos aquí en Seúl cómo para ir a sus países es más corto ir a través de Europa y cruzar después el Atlántico, en muchos casos, que ir directamente cruzando el Pacífico. Es decir, no tenemos bien cogidas ni la posición relativa de nuestro punto de referencia con respecto al punto, digamos, de gravedad, centro de gravedad del mundo, ni tenemos bien cogidas las dimensiones del mundo. En realidad, si atendemos al tamaño real de los países, este sería el mapa del mundo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a verlo en la proyección de Mercator, que minimiza el tamaño de los países que están cerca del Ecuador y agranda enormemente a aquellos que están más cerca de los polos. Pero, por ejemplo, Brasil es más de 90 kilómetros más largo que Chile. Sin embargo, Chile parece mucho más largo precisamente porque al estar más al sur, pues se alarga esa proyección que se hace de países que están cerca del Ecuador, tanto en el continente americano como en África o incluso en Asia, quedan en los mapas a los que estamos acostumbrados reducidos a tamaños mucho más pequeños de los que tienen en realidad. Groenlandia aparece como un enorme continente cuando en realidad es pues, muchísimo más pequeño, por ejemplo, que África, cuando en los mapas aparece prácticamente igual. La ventaja que tenemos a la hora de comparar es que en muchos casos los países, digamos, que estamos tomando como referencia están aproximadamente a la misma latitud, ¿no? Estados Unidos y China, por ejemplo, son dos países que son de tamaño prácticamente igual, pero que es que además están a la misma latitud y se ve claramente que son del mismo tamaño. Pero es importante tener en cuenta las distorsiones
de la geografía. El único mapa habitualmente en el que sale más grande África que los demás es en el número de muertos en guerras, porque ahí es donde se producen la mayor parte de los fallecidos, ¿no? Entonces, podemos ir cambiando la forma en la que visualizamos el mundo. Lo que tenemos que tener claro es cuál es nuestra posición con respecto al centro de gravedad. ¿Y dónde está ese centro de gravedad? Porque el centro de gravedad que se ha movido en los últimos 2 o 3 siglos alrededor del Atlántico está transitando claramente hacia el Pacífico, independientemente de la crisis actual que pueda haber en el este de Europa. Es un tema menor en el sentido del conflicto realmente donde existe o de la competencia realmente donde existe, y no debe distraernos de cuáles son los verdaderos actores que están en estos momentos compitiendo por la hegemonía. El mapa en realidad que más interesa a efectos prácticos es este. En este los colores no representan ni población ni alineamiento político, sino que lo que representan es la capacidad que tienen los países para pagar su deuda, es decir, el rating crediticio que le otorgan las agencias de valores. Por lo tanto, la capacidad económica que tienen los países para endeudarse y, por lo tanto, para generar también riqueza. Esto es tremendamente importante, no solamente la demografía, sino la capacidad adquisitiva de los países. En este caso, estamos viendo que África es prácticamente todavía irrelevante. Pero hay algunos países de África que combinan precisamente esa doble capacidad de crecimiento. Nigeria, un país con 200 millones de habitantes, Egipto, un país con 100 millones de habitantes, con grandes posibilidades económicas también, que van a convertirse en el futuro en grandes centros de producción y en grandes centros económicos. Una de las ciudades que más va a crecer, una de las ciudades más grandes en los próximos años va a ser, por ejemplo, Lagos, en Nigeria, que puede llegar a tener 40, 50 millones de habitantes pues, de aquí a mediados de siglo, poco más o menos. La parte económica es también mucho más de lo que se ve. Esta es, por ejemplo, las finanzas de Estados Unidos. Estamos hablando de una deuda enorme, una deuda creciente, una deuda cada vez mayor. Japón tiene una deuda que es 3 veces su Producto Interior Bruto, si bien es cierto que la mayor parte de los deudores están dentro de Japón, sin embargo Estados Unidos tiene la deuda muy distribuida, un 13% de esta deuda, por ejemplo, está en manos de China, un 11 o 12% está en manos de Japón, es decir, que hay muchas interdependencias en la economía. También, evidentemente, hay que tener en cuenta el papel del dólar desde los acuerdos de Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se toma como referencia el dólar a escala mundial. Es decir, tenemos por un lado la geografía, tenemos por otro lado el aspecto humano. Y dentro del aspecto humano tenemos que tener en cuenta la parte demográfica, la parte de capacidad tecnológica, industrial y, desde luego, la parte financiera como factores que tenemos que estudiar en todos los casos. Y luego hay una serie de teorías de los grandes pensadores geopolíticos de prácticamente del último siglo y poco, que conviene tener en cuenta porque se siguen manteniendo muy presentes, ¿no? Nos hablaba Mackinder hace ya más de 100 años de lo que era la Tierra, corazón, y de cómo estaba rodeado por 2 cadenas, digamos, o dos medias lunas que rodeaban a esa Tierra corazón. Nos hablaba que de quién dominase la Tierra corazón dominaría el mundo. Esas teorías después se van desarrollando, lo veremos ahora. En un momento dado, Haushofer nos habla del espacio vital, del Lebensraum, de la necesidad de un espacio vital para el desarrollo de ciertas economías, como pudo ser en su momento la de la Alemania previa a la Segunda Guerra Mundial, como puede ser la de Rusia, como puede ser la de China en otros momentos, como puede ser la doctrina Monroe en
momento dado en Estados Unidos, ¿no? Es esa conformación de un espacio vital, de unas esferas de influencia tan criticadas en estos momentos, pero que en los años 30 del siglo pasado pues dan lugar a una serie de conflictos. De Mackinder pasamos a Huntington y ese choque de civilizaciones. Choque de civilizaciones entendido no ya como bloques políticos, sino como formas de entender el mundo. Posiblemente, y es una idea a la que le estoy dando vueltas últimamente, tengamos que hablar de tres grandes civilizaciones, ¿no? De una civilización judío-cristiana, de una civilización budista confuciana y de una civilización islámica, probablemente, ¿no? Y las tres son básicamente incompatibles entre ellas, salvo que seamos capaces de flexibilizarlas mucho. Pero ese choque de civilizaciones lleva a que sea muy difícil, precisamente, conformar esa globalización que estábamos viviendo y que se está perdiendo rápidamente con una balcanización de los mercados, con una balcanización del ciberespacio. Brzezinski bebe un poco de Brzezinski, que fue asesor de seguridad nacional de varios presidentes de Estados Unidos alrededor de la época de Jimmy Carter. Bebe un poco de Mackinder en cuanto al concepto de la tierra corazón, y él habla de la política de contención de los bloques, ¿no? Tenemos en la tierra corazón, en el centro de Eurasia tenemos una potencia dominante a la cual hay que contener. Y si movemos un poco el mapa, nos damos cuenta de que prácticamente todos los conflictos que se han venido sucediendo durante la Guerra Fría, tanto el telón de acero y la OTAN contra el Pacto de Varsovia en Europa, como las guerras de Corea, en un momento dado la guerra de Vietnam, las guerras en Irán, en Irak, incluso la guerra en Afganistán, responden a esa política de contención de la tierra corazón, de intentar evitar la expansión de esa potencia continental. Muy interesante también la teoría de Thomas P. Barnett, cuando nos hablaba del mundo conectado y de que aquellas potencias que están por fuera de la línea de puntos y las economías están tan íntimamente vinculadas entre sí, era imposible que llegasen a pelearse entre ellos, ya que el daño que se harían a sus respectivas economías sería mayor que el beneficio que se pudiera obtener. Estamos viendo en estos momentos cómo toda esta construcción estaba basada precisamente en la idea de la globalización, ¿no? Y de la conexión de los mercados. Cuando atacamos la globalización, cuando separamos los ámbitos tanto el tecnológico como el económico de bloques distintos, estamos propiciando de alguna manera también el hecho de que estos conflictos que eran prácticamente imposibles puedan empezar a producirse. Pero ya hemos dicho que no solamente vamos a hablar de actores estatales, sino que hay actores no estatales que están jugando papeles tremendamente importantes. Por no irnos a los clásicos, ¿no? Evidentemente Google, Facebook, Microsoft son grandes corporaciones dentro de las cuales vivimos de alguna manera y por lo tanto que controlan o que tienen mucho que decir en nuestras vidas, pero podemos ver cómo simplemente Starlink, una empresa de Elon Musk que proporciona, tiene varios miles de satélites y que proporciona comunicaciones, a través de un mensaje de Twitter del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, proporciona servicios de comunicaciones desde prácticamente el primer día de la guerra a Ucrania, supliendo la pérdida de conectividad que había sufrido después de un ataque informático ruso, de un ciberataque. Con lo cual hemos visto como el hecho de que de las empresas, especialmente empresas tecnológicas muy potentes, el hecho de que tomen partido, el hecho de que se alineen con un bando o con otro bando, puede cambiar en muy buena medida las capacidades de estos estados. Al fin y al cabo, más allá de estos
estas confrontaciones puntuales, lo que sí tenemos claro es que hay unas zonas que siempre van a ser zonas de conflicto. Aquellas en las que, digamos, se mezclan los intereses de los distintos imperios de siempre, ¿no? Y si con imperios tomamos pues, el imperio persa, el imperio otomano, el imperio indio, el chino, el ruso, el austrohúngaro, si queremos, o el europeo en general, si unimos con líneas rectas todos estos imperios, acabamos encontrando zonas en las cuales se van a converger siempre los conflictos, se van a generar siempre conflictos. El Cáucaso va a ser siempre una zona conflictiva, porque ahí se juntan los intereses del imperio persa, aunque se llame Irán, del otomano, aunque se llame Turquía, y del ruso tenga zar o tenga presidente. Tanto y luego las zonas de paso, evidentemente, los Balcanes, la zona de Israel, Palestina, incluso España, la zona de Centroamérica, van a ser siempre zonas de conflicto en función de la convergencia de los intereses de las grandes naciones. Esa convergencia también se da en los mares, ¿no? Y aquí dos pensadores, Wilson primero y después lo sistematiza Mahan, habla de los choke points, de los cuellos de botella de la navegación mundial. 16 cuellos de botella que están aquí marcados y que a través de ellos tiene que pasar cualquier tráfico que se quiera mover entre los mares del mundo. Probablemente ahora mismo el más relevante sea el estrecho de Malaca, justo enfrente de Singapur, que junto con Lombok y Sonda son los tres que cierran el mar del sur de China, que veremos ahora en un momento, pues entre Filipinas y lo que es la península indochina, y cerrado por debajo por Indonesia, ¿no? Ahora mismo es una parte clave del mundo, como lo fue hace un siglo la salida al Atlántico desde el Caribe, teniendo en cuenta que toda la cuenca fluvial del Mississippi era lo que le daba la gran ventaja competitiva a Estados Unidos. Por lo tanto, lo que es la salida a través de Cuba y lo que es el canal de Panamá posteriormente se convierten en piezas clave del tránsito marítimo y por lo tanto del comercio y en consecuencia de la economía mundial. Son solamente 16 estrechos, muchos de ellos que se pueden dominar perfectamente desde tierra, como el que está en Jutlandia, en Dinamarca, que son tan estrechos que se pueden dominar desde tierra, el canal de Panamá. Y curiosamente se corresponde prácticamente con las 11, 12 grupos aeronavales que tiene Estados Unidos, ¿no? Esa capacidad para desplegar en todas las zonas realmente claves del mundo, ¿no? Lo que pasa es que eso también está cambiando. La geografía está cambiando y se está abriendo sobre todo en función de lo que decíamos, el segundo factor que decíamos como determinante junto con la demografía, ¿no? Que es el cambio climático, ¿no? Es una comparativa entre cómo el alcance mínimo del hielo en el hemisferio norte hace unos años y hace unos pocos menos años. Ahora mismo es bastante más reducida todavía la capa de hielo, lo cual permite una navegación en la parte superior izquierda de la imagen, que vemos que se separa, sería la zona de Siberia, la zona norte de Rusia, lo cual permite que una zona que teníamos controlada, por la cual no se podía mover tráfico marítimo porque estaba permanentemente helada, ahora mismo queda abierta, queda expuesta tanto desde el punto de vista de los rusos a una posible invasión desde allí o a un problema ecológico medioambiental, como también a la ventaja de poder transitar a través de esa zona. Es mucho más pronunciado el fenómeno en la costa de Rusia que en la costa de Canadá. Lo cual nos lleva, desde el punto de vista económico, a la consideración de que la ruta norte, por la costa norte de Rusia,
es un 40% más corta que la ruta sur a lo largo del Índico, que es la que se viene utilizando actualmente para casi todos los tránsitos. Un 40% más corto implicaría un 40% más barato en cuanto a los fletes, aquellas mercancías que puedan llegar desde Asia hacia Europa o al revés, ¿no? Normalmente en ese caso va a ser desde Asia hacia Europa, lo cual añade todavía mayor ventaja competitiva a las grandes productoras, a los grandes países productores de Asia, China, Japón, Corea, Taiwán, que van a tener mayor ventaja a la hora de exportar sus productos, a la hora de importar las materias primas que necesitan y mayor seguridad en el tránsito, que se evitan pasar, por ejemplo, pues por el estrecho de Malaca, por el Golfo de Adén y por el Canal de Suez, que siempre son cuellos de botella que pueden resultar más complicados. Hablábamos de África al principio y cuando hablamos de África hay que voy poniendo los ejemplos, ¿no? para ilustrar la cantidad de factores que hay que tener en cuenta, cómo una gobernanza pobre, una estructura política tribal muy dispersa se conjuga con un continente en el que los recursos son prácticamente infinitos. Y da lugar a lo que los holandeses llaman, o lo que se llamó en su día la enfermedad holandesa o la maldición de los recursos de un país, un continente que es incapaz de explotar sus propios recursos, que tiene muchos recursos, normalmente será tremendamente codiciado por otras potencias que intentaran colonizarlo, explotarlo. En su momento fueron las potencias occidentales. Ahora mismo pues, hay una enorme presencia tanto de China como de Rusia en muchos de los países de África, intentando también sacarle partido, ¿no? a esta riqueza que tienen los países africanos, son incapaces de explotar por sí mismos. De hecho, normalmente les supone una carga adicional en cuanto a que esta explotación de los recursos lo que hace es alimentar a unas tribus contra otras, a unos pueblos contra otros, llegando a venderse pues, el tema de los diamantes de sangre en el caso de Sudáfrica, el caso del coltán en la República del Congo, o el caso de la exportación de maderas nobles en Sierra Leona, ¿no? Por ejemplo. Un caso muy curioso, Ruanda es el mayor exportador de coltán del mundo y sin embargo no produce absolutamente nada. Todo se produce al otro lado de los Grandes Lagos, en la República del Congo, pero se contrabandea a Ruanda, que es desde donde pues, las mafias internacionales sacan el producto hacia el mercado. El coltán, como sabéis, es fundamental para la fabricación de muchos elementos electrónicos, teléfonos móviles, ordenadores y demás. Ahora mismo estamos viendo una penetración enorme de las potencias, sobre todo, ya digo, Rusia, China están muy presentes, evidentemente Estados Unidos y Europa también, pero con modelos económicos y con propuestas distintas. A la hora de estudiar conflictos actuales, como puede ser el de Etiopía, es fundamental conocer estas dinámicas a la hora de saber por qué Sudán del Sur se separó de Sudán, por qué Eritrea es un país aparte. Todas estas dinámicas tienen mucho que ver, por un lado, con los conflictos tribales, por otro lado, con la injerencia de terceros países. Uno de los conflictos más interesantes de estudiar tiene también que ver con el ámbito medioambiental, climático y energético, ¿no? La presa del Renacimiento que está construyendo Etiopía en el Nilo Azul, que en principio podría privar a Sudán y sobre todo a Egipto del agua que necesita, o el agua que reclama del Nilo desde hace milenios. Son conflictos que ya no vienen tan marcados por la geografía, por la proximidad geográfica, sino pues por
asuntos riparios en este caso, por un río de miles de kilómetros, que en un conflicto se genera aguas arriba y repercute mucho más abajo, o bien simplemente por aspectos como el cambio climático en la zona del Sahel, en la franja central de África, por debajo del Sahara, que genera fuertes oleadas migratorias que acaban repercutiendo en los países de la cuenca mediterránea, primero en los países del sur, sobre todo en los países del sur, más del 80% de los migrantes que salen de sus países, que son menos del 20%, porque casi todos los desplazados son internos entre los países, pero del 80%, el 80% de los que salen de sus países se quedan en la orilla sur del Mediterráneo, solamente un 20%, escaso, no llega, pasa a la orilla norte, constituyendo aún así un grave problema para Europa. Eso en las condiciones de demografía actuales y con los movimientos que todavía no se han visto acelerados por el cambio climático en su conjunto. Luego hay que tener en cuenta también las dinámicas a larga distancia, las dinámicas de ámbito climático, ¿no? En este mapa se ve muy claramente, por ejemplo, dónde nacen todos los grandes ríos de Asia. Si extrapolamos, desde el Yangtze, el río Amarillo, el Indo, el Ganges, el Brahmaputra, el Mekong incluso, son ríos que nacen todos o prácticamente todos en una región que se llama Tíbet. ¿Por qué es tan conflictiva la región de Tíbet? Pues evidentemente no por sus riquezas minerales, que las tiene, no por su carácter de zona colchón entre China e India, que lo es, sino fundamentalmente por su riqueza hídrica. Que tengamos en cuenta que da de beber a más de 4.000 millones de personas que hay en esta región. Y por lo tanto, evidentemente es irrenunciable para ninguno de ellos. Y una muy probable causa de conflictos en cuanto al reparto de las aguas que se vayan a dar en el futuro. De hecho, la rivalidad quizás más acusada en la región, por ser entre dos potencias nucleares, sería entre India y Pakistán. En un río, el Indo, que es el que alimenta a una población de 200 millones de personas que tiene Pakistán y que nace en una región que se llama Cachemira, que ya de por sí es tremendamente conflictiva porque está disputada por China, India y Pakistán. Y ese río nace en esa región, pasa por India y después es el que alimenta a Pakistán, el gran rival geopolítico de India, hasta que pase a serlo por su peso natural China. Hay una serie de circunstancias, tanto geográficas como políticas, y ahora precisamente estamos en plena reunión de los BRICS, de los países de Brasil, China, Rusia, India y Sudáfrica, que hace que tengan también sus puntos de convergencia y sus intereses comunes. Pakistán no está incluido dentro de los BRICS, pero sí está muy alineado con China. La situación en Asia es tremendamente compleja, como demuestra el hecho del despliegue de las Fuerzas Armadas chinas. Uno podría pensar que estarían más enfocadas a defender pues la frontera con India o la frontera con Rusia. Sin embargo, pues, los tratados, los acuerdos que hay, la geografía imperante en uno y otro lado, lo que hace es desplazar absolutamente los despliegues hacia la zona más poblada y hacia la zona de mayor valor, por otro lado, de China. Lo cual, por otro lado, se percibe por parte de algunos como una amenaza, pues evidentemente tanto para Taiwán como para Corea del Sur, para Japón e incluso para la estabilidad o para el statu quo actual en el Pacífico. Un hecho tan aparentemente poco significativo como el acuerdo que acaba de firmar China con las Islas Solomon se convierte en una potencial amenaza para no solamente Estados Unidos, sino también para Australia.
es interesantísimo seguir el curso de los acontecimientos en esta zona y la confrontación geopolítica que se está produciendo en la región, con unas cadenas de islas, que así se denominan, que se perciben como la frontera, digamos, entre los dos bloques, sin que ninguno de los dos contendientes las acepte como tal, pero sí que se van perfilando como las líneas a lo largo de las cuales se va produciendo el conflicto, el enfrentamiento, la lucha por ejercer la influencia. Dentro de esa primera cadena de islas, que iría desde Japón, pasando por Taiwán hasta Filipinas y después bajando hacia Indonesia, pues nos queda pues, el mar del sur de China, con la construcción de las islas artificiales por parte de China, un caso muy interesante de un aspecto que no he mencionado hasta ahora, que también tiene mucho que ver con la sociología, con la parte social, ¿no? de la geopolítica, que sería el lawfare, el uso del derecho dentro de los conflictos, ¿no? El uso del derecho como arma dentro de los conflictos, del derecho normalmente, el derecho internacional. Habría muchísimo que hablar y en el máster correspondiente pues, desarrollamos muchísimo más, evidentemente, cada uno de los aspectos que hay en esta región y en todas las regiones. ¿Por qué es tan importante la región? Bueno, pues esta es una lista de los 20 principales puertos del mundo, de los 20 puertos con más tráfico del mundo, de los cuales vemos como el número 10, que es Los Ángeles, el número 12, que es Rotterdam, el 16, que es Hamburgo, y el 17, que es Amberes. 4 de esos 20 no están en esta región. Todos los demás puertos de los 20 más importantes del mundo están en esta región. Y por lo tanto, evidentemente, estamos hablando de la generación de riqueza, de entrada y salida de materiales de riqueza y muchas veces incluso de recursos críticos para otros países. Recursos críticos que pueden ser tierras raras, en el caso de las exportaciones de China, que pueden ser semiconductores, microchips, en el caso de las exportaciones de Taiwán o de Corea del Sur, que pueden ser componentes de láser, en el caso de Japón, que puede ser petróleo, que puede ser carbón, que puede ser gas. Y estamos hablando ahora de un conflicto en el cual Japón, por ejemplo, es un archipiélago. Corea es a todos los efectos, Corea del Sur es a todos los efectos una isla y han perdido, digamos, la conectividad con uno de sus principales, si no el principal suministrador de recursos energéticos, que además, por mucho que Rusia esté presente en Europa, también llega hasta Asia. De hecho, existe un conflicto todavía abierto, no solamente hay 2 guerras todavía abiertas en la región, entre Corea del Norte y Corea del Sur, no ha llegado a firmarse la paz, y entre Japón y Rusia, una disputa que tienen por los territorios del norte o Kuriles del sur, según las llaman los rusos. Rusos que están efectivamente actuando también con la fuerza que le da sus recursos energéticos, sus recursos minerales y la fuerza que le da la red de relaciones que tienen establecida. No es casualidad que se haya producido el conflicto de Siria y el papel que ha jugado Rusia en el conflicto de Siria para lo que está ocurriendo ahora y las relaciones que se establecen y las relaciones con Turquía. Y no es casualidad la postura de Turquía tampoco en la cumbre que va a haber esta semana en la OTAN. Es decir, el juego geopolítico hay que verlo no solamente confinado a lo que es un país o ni siquiera un continente, sino hay que verlo abarcando primero áreas mucho más amplias y segundo, una cantidad mucho mayor de aspectos. No podemos únicamente centrarnos en el aspecto energético o en el aspecto demográfico o en el aspecto militar, sino que tenemos que ver el conjunto de los factores que van dando lugar a cada una de estas circunstancias.
en el sur de Asia hablábamos de los tránsitos de energía. El 80% de la energía se mueve por el estrecho de Malaca. Una de las vistas más impresionantes que hay en el mundo es subirse al hotel Bahía, parece que es el hotel en Singapur, y se ve Indonesia al frente, el estrecho de Malaca, una zona realmente estrecha, llega a tener 2 kilómetros de ancho, y ves cientos, miles de barcos tamaño petroleros y portacontenedores en un espacio tremendamente confinado. Y te das cuenta realmente de que por ahí se está moviendo, que esa es la arteria aorta del mundo. Y cómo se van estableciendo esas relaciones con los distintos países, no solamente en función de intereses militares, cómo el hecho de que en Myanmar, aquí aparece todavía con el nombre de Burma, haya habido un golpe de Estado, cómo influye realmente no solamente en el estrecho ámbito del país, sino en todo el Índico, incluso en toda la estrategia del Indo-Pacífico. Luego es importante ampliar mucho el foco y hacer un poco de perspectiva, darnos cuenta de que si bien estas son las fronteras de Oriente Medio, podían perfectamente configurarse de otras maneras. Este es un estudio de un teniente coronel estadounidense de hace unos años, en el cual se ve la distribución, digamos, por etnias o por grupos religiosos, o una combinación de ambos, de lo que sería Oriente Medio. Un Oriente Medio en el cual aparecerían países que no existen ahora, como el Kurdistán, o que se dividen en otros países. Vemos como Afganistán se come una parte importante de Pakistán, una parte que independientemente de lo que dijera la línea Durán cuando se estableció en la separación entre el imperio ruso y el imperio británico, es una zona poblada por pastunes frente a una zona poblada por punjabíes al otro lado del río Indo, o por una zona habitada por baluchos en el sur, ¿no? En la zona del puerto de Gwadar. Vemos como Armenia, por ejemplo, o Azerbaiyán crecen en tamaño, como en realidad lo que es Arabia Saudí no acaba de ser realmente una entidad política homogénea, ya con independencia de quién esté hablando. Es decir, tenemos que no solamente entender la dinámica actual, sino la dinámica subyacente dentro de los pueblos, o bien no solamente entender la confrontación entre cristianos y musulmanes, sino la confrontación entre las dos corrientes principales musulmanas, los suníes y los chiíes, y dentro de los suníes entender las distintas sensibilidades favorables o contrarias a la corriente de los hermanos musulmanes, por ejemplo, que es realmente la que está causando la mayor parte de los conflictos que tienen que ver con la religión y con el mundo islámico, ¿no? Ese mundo islámico que llega incluso a Rusia, lo vimos con la guerra de Chechenia, y vemos cómo en realidad Rusia pasa de tener 300 millones de habitantes cuando era la Unión Soviética a 145 millones que tiene ahora, perdiendo población cada año, excepto precisamente en las regiones de mayoría musulmana. Un aspecto que evidentemente se veía venir era pues al final la explotación de la ventaja que supone el gas, más todavía que el petróleo, en la configuración de relaciones. Los gasoductos son no solamente conductos de gas, sino son vínculos geopolíticos entre estados. Entre otras cosas porque son muy caros y porque establecen relaciones de dependencia tanto de la oferta como de la demanda, que son muy difíciles de romper. En su momento la guerra de Georgia tiene mucho que ver con la
el interés europeo de construir un gasoducto desde el Caspio que pasaba precisamente por las inmediaciones de Tbilisi, de la capital de Georgia, y que dejaba de lado el monopolio, que rompía el prácticamente monopolio que tenía Rusia en el mercado gasístico europeo, dejando de un lado el gas licuado natural, en el cual pues, la mayor parte de las gasificadoras están precisamente en España, o bien la llegada del gas desde Argelia, que llega pues, únicamente a España e Italia, y desde allí tienen muy pocas ramificaciones. Es decir, Rusia invade Georgia en parte para retener ese monopolio del mercado gasístico, esto es lo que estaba comentando, en Europa o con respecto a Europa. Europa que bueno, se ve a sí misma como un faro que ilumina el mundo, como una referencia. De hecho, mucha parte del mundo ve a Europa como esa referencia. Mucha parte del mundo percibe en Europa a un legislador, al referente ético, al referente cultural en muchos casos. Y sin embargo, a la hora de la verdad es una potencia menguante en lo económico y una potencia prácticamente inexistente en lo militar, como ha quedado demostrado ahora y como se ve también en el creciente papel que tiene la OTAN y por tanto también el pilar americano de la OTAN en Europa. Esta fotografía desde hace unos años me parece tremendamente significativa. Es el presidente Obama rodeado de los dirigentes de los países europeos, y en este caso también de la OTAN, y el presidente de la Unión Europea, en su momento, pues dejado de lado, como en la fotografía seguramente nadie le estaba haciendo de menos, pero refleja muy bien esa dependencia en la seguridad y dependencia, evidentemente, en los mercados que muchas veces tiene Europa con respecto a Estados Unidos. Dependencia que se acentúa ahora mucho más con la sustitución del gas ruso de gasoducto por el gas natural licuado de Estados Unidos. No es casualidad que se haya desatado este conflicto en este momento. No es un conflicto particularmente relevante desde el punto de vista histórico, aunque lo será, no deja de ser más que un detonante o un aglutinante de los bloques, cuando en realidad la confrontación, la disputa a nivel mundial sigue siendo la que hay entre las dos orillas del Pacífico. Europa está en estos momentos buscando una mayor autonomía estratégica también en lo militar, pero con escaso éxito y con escasa unión incluso en cuanto a lo que se quiere. La presencia o la proximidad a Rusia condiciona mucho las urgencias también de los países y por lo tanto la capacidad para decidir apostar a medio plazo por un ejército europeo. El Mediterráneo, después de siglos de ese escenario de conflicto, sigue siéndolo. El hecho de que ahora mismo se esté girando el foco hacia el este de Europa no implica que podamos olvidarnos en absoluto del sur, que es demográficamente y culturalmente por donde mayores riesgos pueden venir, no solamente para Europa, sino para Occidente en general. En una situación tanto distinta está Iberoamérica. Aquí me faltaría la parte de América Central, pero pues prácticamente ahora mismo con
una o dos excepciones, si se quiere, y en una de ellas tenemos elecciones dentro de nada, se están imponiendo gobiernos pues de un corte más bien populista, con una cierta similitud entre ellos. Tampoco es casualidad que ocurra, tampoco es una decisión propia que se esté tomando, sino que viene influida. Me refiero, no es una decisión propia, evidentemente, pero no es una decisión desvinculada de lo que es el resto del contexto internacional. Tendremos que tirar para atrás en la historia para ver qué ha dado lugar a que ahora mismo el continente americano, no solamente políticamente, sino económicamente, esté, digamos, en una etapa de transición hacia otros referentes. Bueno, en 3/4 de hora creo que no se puede contar mucho más. Daniel, no sé si te parece que lo dejamos aquí y vemos si acaso de contestar alguna pregunta. Lo que he pretendido es ilustrar un poco la cantidad enorme de factores que intervienen en el análisis geopolítico. Ilustrarlo no solamente diciendo, pues hay que tener en cuenta este factor, no, sino vemos en casos concretos cómo esos factores están repercutiendo en el desarrollo de los acontecimientos. Esa es la parte más instructiva, ¿no? Porque es teoría aplicada con ejemplos reales y tangibles, y al final es lo que más instructivo es para la audiencia, para los alumnos. Hay decenas de preguntas, he seleccionado algunas porque allí son ya horas de la madrugada en Seúl y mañana es laborable. Muchas de las es laborable siempre. Los coreanos trabajan 7 o 8 días a la semana. Pues no vamos a quitarte mucho tiempo. Muchas de las preguntas que estáis planteando, mencionaros que ya fueron tratadas en la masterclass anterior de Ángel y están disponibles en Lisa News, en el apartado de agenda. Allí subimos el vídeo de la anterior masterclass, o sea que las que no haya dado tiempo de plantearle, os recomiendo que la consultéis allí. Rápidamente, nos encontramos en un momento de la historia que podría ser determinante en lo que a la geopolítica y la seguridad internacional se refiere por la cumbre de la OTAN en Madrid. ¿Qué crees que debería tener en cuenta el nuevo concepto estratégico si Occidente, entendiendo Occidente por la OTAN, pretende mantener su hegemonía frente a Asia? Bueno, lo primero es por qué tenemos que mantener la hegemonía frente a Asia, ¿no? Y no es una cuestión baladí. Yo creo que bueno, evidentemente a nivel de cada uno de los países, pues el principal interés es mantener la capacidad económica, el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Por encima de todo. Y eso se consigue evidentemente teniendo una mayor influencia a nivel mundial. Pero es que estamos hablando también de una cuestión de valores. Y he hablado antes de ese choque de civilizaciones y he hablado de las tres principales, según lo entiendo yo, las tres principales culturas, digamos, los tres principales juegos de valores que hay. Con lo cual creo que es importante el hecho de que si no que impongamos nuestros valores, sí por lo menos que seamos capaces de que sigan siendo relevantes en el mundo. No solamente en nuestro mundo, sino en el mundo en general, ¿no? No queremos un mundo de autómatas, sino queremos un mundo dictatorial. Entonces, en principio es importante eso. Limitarnos como nos limitábamos hasta ahora al ámbito atlántico se me antoja absolutamente insuficiente, entre otras cosas porque el Atlántico no es ni la mitad del Pacífico, entre otras cosas porque hemos visto que la población del mundo no está aquí, sino que está en el Indo-Pacífico y por lo tanto es absolutamente necesario. El concepto seguramente lo contemplará pues una ampliación de miras a nuevos horizontes geográficos y a nuevos horizontes en cuanto a los temas que tratar.
en cuanto a preservar pues, una autonomía tecnológica, en cuanto a preservar una autonomía económica, en cuanto a preservar una autonomía de valores, ¿no? Que decía antes. En ese sentido, pues están invitados precisamente los 4 países, digamos, asiáticos o indopacíficos, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, están invitados a la cumbre, en lo que creo que es una muestra bastante clara de esa ampliación de horizontes. Y lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con el conflicto con Rusia, como Japón y Corea del Sur, a efectos prácticos, tienen frontera con Rusia también y se ven perfectamente afectados también, ¿no? por la guerra. Pero vamos, en realidad la confrontación importante, insisto, no es esa, es una confrontación probablemente mucho más grande que venga después y en la cual en absoluto tenemos garantizado ser la mayoría. Lo vemos, por un lado, en los que condenan la invasión y, por otro lado, en los que apoyan las sanciones. En los 2 casos, los que no condenan y los que no apoyan, o sea, y los que apoyan son pocos. Con lo cual, una cosa es condenar y otra cosa es llevar a cabo acciones prácticas. Entonces, básicamente yo creo que la cumbre lo que va a hacer va a ser ampliar tanto geográficamente como temáticamente las áreas en las que este grupo de países like-minded, como dicen los americanos, pues tienen su esfera de actuación. ¿Hasta qué punto se consiga? Creo que va a estar muy condicionado también por las circunstancias actuales y por el enfrentamiento que estamos viviendo. Con lo cual creo que la cumbre de Madrid pues va a ser una cumbre de las que van a pasar a la historia seguramente. Desde el punto de vista operacional, ¿crees que la OTAN, en esta transformación que está viviendo, va a dejar de tener un papel eminentemente de defensa colectiva para poder tener un papel más proactivo en esa defensa colectiva, más quizá ofensivo a la hora de prevenir, disuadir o influir en la seguridad internacional para cumplir con los objetivos estratégicos eficazmente? Porque a veces solo defender un equipo de fútbol, si solo tiene defensas, a veces no consigue ganar el partido, ¿no? A mí en este aspecto me gusta mucho el símil con el ciberespacio, ¿no? Para defenderte en el ciberespacio tienes que saber lo que quiere hacer el otro y para saber lo que quiere hacer el otro tienes que estar dentro de su casa y para entrar dentro de su casa necesitas haberle atacado sin intención de hacerle daño físicamente, pero sí por lo menos tienes que meterte en su territorio, invadirle de alguna manera. Es absolutamente inviable ahora mismo una estrategia de disuasión y lo hemos visto en el caso de Rusia. Si en los casos actuales, y lo hablábamos cuando estábamos hablando de Thomas P. Barnett, ¿no? si en todas las sanciones económicas que evidentemente estaban encima de la mesa y que se avisaron previamente que se iban a hacer, si después de imponerlas sigue manteniéndose el conflicto, es porque la disuasión defensiva está fallando y por lo tanto necesitamos medidas que vayan mucho más allá. Tenemos que ser capaces de esa proactividad de la que estás hablando, sin caer por eso en lo ofensivo, o sea, en lo expansivo. O sea, no queremos expandirnos, simplemente queremos tener la capacidad de tomar la iniciativa en la defensa de nuestros intereses. Y la última pregunta, no queda más tiempo. Para Europa una OTAN fuerte y robusta puede tener muchas ventajas, ¿no? Como podemos estar dibujando, pero también quizá diluye la necesidad de tener un ejército europeo. ¿Tú crees que pueden convivir ambas organizaciones militares con membresías tan similares entre sí? Porque la mayoría de la OTAN al final son los miembros de la Unión Europea, pero que a su vez tienen objetivos que pueden ser muy diferentes a nivel geopolítico, a nivel global. Yo creo que el problema fundamental, más allá de los objetivos, es el de los intereses concretos de los países, que pueden hacer que resulte inconveniente o que resulte poco provechoso para algunos el que se equilibren las posiciones
a los dos lados del Atlántico, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista meramente de organización, de conjunto de valores, beneficia a todo el mundo el hecho de que Europa sea capaz de aportar más, de que el pilar europeo, digamos, del que se habló en su momento, sea capaz de aportar más. Otra cosa es la dinámica interna, ¿no? Y al final es lo que pasa muchas veces con muchos países, con muchos pueblos o con muchas organizaciones, que mientras tengas un enemigo común no hay ningún problema. El problema es cuando dejas de tener ese enemigo común, entonces empiezas a pelearte internamente. Si conseguimos limitar el alcance de esas peleas internas y centrarnos en los intereses y en los objetivos y los valores comunes, creo que sí es interesante que Europa sea capaz de tener su propia aportación independiente de la de Estados Unidos. No solamente para asumir objetivos distintos, sino simplemente distintos, no compartidos si queremos, sino por un tema también de justicia, de no tener que estar siempre dependiendo de la aportación y de, pues como dicen los americanos, ¿no? de la sangre de sus soldados para defender nuestros intereses. Al final, es un ejercicio de corresponsabilidad. Perfecto. Pues lo dejamos aquí. Insisto, para las decenas de preguntas que quedan por contestar, muchas de ellas estoy leyendo tienen respuesta ya o en la ponencia que ha dado Ángel hoy o en la que dio en la última masterclass. Así que os invito a ver de nuevo las dos para que encontréis respuesta a vuestras preguntas. Esperamos que esta masterclass haya servido para entender y comprender hacia dónde va el mundo, los factores y actores que son más clave y, por encima de todo, que haya servido para concienciar un poquito sobre la importancia de estar bien informado en materia de análisis y, más concretamente, en análisis geopolítico. Ángel, Coronel, muchas gracias por compartir tus análisis y tu experiencia. Es un verdadero placer escucharte y aprender de tu visión analítica del mundo. Pues siento que no dé para más, pero para eso tenemos el máster que estamos preparando para expandir todos estos temas lo que se merecen en su momento. Gracias a todos, gracias por los comentarios que intentaré leer ahora antes de que se me desconecte. Un saludo a todos. Para dar respuesta a algunos de los asistentes, confirmamos que estamos preparando un curso de experto en análisis de la seguridad internacional junto a Ángel, a Sigmo Mauricio Díaz, otro profesor del LISA Institute, que verá la evolución en los próximos meses. Y os confirmamos que efectivamente habrá un curso de esa temática y que os avisaremos a su debido momento cuando abramos inscripciones. Así que, sin más, hasta aquí esta masterclass de hoy. Si os ha resultado útil o habéis aprendido algo nuevo, no dudéis, por favor, en compartir este contenido con vuestros contactos, compañeros de trabajo o vuestras redes. Cuantas más personas comprendamos hacia dónde se dirige el mundo, mejores decisiones tomaremos como sociedad y, en consecuencia, como mencionaban Ángel al principio, más libres seremos, ¿no?, a la hora de tomar esas decisiones. Os esperamos en lisainstitute.com, en lisanews.org. Que tengáis un feliz día, cuidaos mucho y hasta pronto.